Bienvenidos a nuestro canal de historias fascinantes. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Y ahora, empecemos. En plena noche de luna nueva, Carla estaba caminando por un atajo a través del barro y enfrentando la lluvia. Sus piernas temblaban y su cabeza le dolía terriblemente. Soñaba con una sola cosa: poder sentarse en paz y tranquilidad durante al menos media hora. Pero el teléfono no dejaba de sonar con las llamadas de ciudadanos preocupados y migrantes molestos por una solicitud de ocupación de forma ilegal en algún apartamento deshabitado. Carla era una chica de 28 años que trabajaba ni más ni menos que en un distrito de policía, un hecho un poco raro. Después de poder estar en un breve momento sentada, Carla finalmente se levantó, estiró sus cansadas piernas y vertió café de un termo. Luego tomó un sorbo de la bebida, aún estando muy caliente, y pensó en su vida pasada. La chica creció en un orfanato, pero no nació ahí. Los educadores dijeron que la llevaron allí por la noche y la dejaron a la edad de 3 años. Todos notaron que la niña estaba limpia y bien vestida, bien cuidada, con largos cabellos y enormes lazos blancos en su cabeza. Al principio le costó creer que la habían abandonado, pero la búsqueda de sus padres no condujo a nada. Con la niña no había documentos, solo una parte de una fotografía que mostraba a ella y la mano de alguien. Y luego, la foto había sido rasgada. La niña, llorando, dijo que su nombre era Carla y no sabía su apellido. No podía nombrar los nombres de sus padres y solo repetía todo el tiempo que amaba mucho y extrañaba a su papá. En el orfanato, la niña no tenía una vida fácil y a menudo era ofendida por niños mayores y malos. Así que aprendió desde temprana edad a pelear y defenderse contra los delincuentes. Tenía un sentido elevado de justicia desde la infancia y no podía soportar la mentira, el robo o la maldad, y lucharía contra ella hasta el final. Los educadores a menudo maldecían y le decían que se tranquilizara, porque de lo contrario le retorcijarían la oreja. Para Masón, su educador, Carla era una linda chica, y se preguntaba cómo se podía comportar de tal manera. Pero la chica insistía tercamente, diciéndole a otro niño que era un ladrón porque alegaba que le había robado su pluma, y en ese momento Carla exigía que el niño confesara y le devolviera su pluma, pero nadie la apoyaba. Durante su adolescencia, todos sabían que si Carla había acusado a alguien por algo, era mejor que lo confesara de buena gana. De lo contrario, ella seguiría buscando la verdad hasta encontrarla. Su determinación no era de este mundo y no estaba dispuesta a aceptar mentiras o soportar engaños. Pese a su dura infancia, Carla estudiaba con mucha disciplina, obtenía excelentes calificaciones e incluso recibía diplomas. Su sueño más grande era ir a la escuela de policía, porque simplemente se enamoró de esta profesión. Y Milagro Sabatella, su directora, prometió ayudarla a conseguirlo, ya que su esposo ocupaba un alto cargo en la comisaría de policía. Gracias a él, consiguió la beca en la escuela de policía para educación a tiempo completa, ya que Carla superó todos los estándares brillantemente durante sus estudios. Ella estaba tan absorta en el proceso que ni siquiera tuvo romances, algo sorprendente para alguien de su edad. Ni siquiera pensaba en eso, aunque muchos estudiantes la miraban fijamente porque era muy hermosa, con el cabello liso y negro azabache, ojos color avellana con velos y una figura de modelo impecable. La chica desestimaba fácilmente al caballero. Con una sonrisa juguetona, ninguno de estos jóvenes con granos le tocaba el corazón. Milagro y su esposo la ayudaron con un apartamento. Trabajaron duro para que la chica no tuviera una habitación horrible en un albergue con alcohólicos y cucarachas, sino que fuera una bastante modesta. Carla fue contratada por el equipo de la comisaría.
Por supuesto, era un equipo masculino y consolidado desde hace mucho tiempo. El experimentado agente Mount se burlaba de ella al principio, una joven y bonita secretaria, a la que no tomaba en serio. Carla se sintió desanimada al escuchar las palabras que le habían dicho, pues le atacaba diciendo que no debería haber elegido la profesión que había elegido porque no era algo adecuado para una mujer. Según ellos, era un trabajo en el que había que lidiar con cadáveres, sangre y suciedad, y no era algo que una mujer debería hacer, así que le sugirieron que considerara trabajar en un trabajo administrativo. No podía entender por qué alguien pensaría así, porque una mujer no podía hacer un trabajo que implicaba perseguir a criminales. ¿Por qué debería pensar solo en pretendientes y vestidos bonitos en lugar de seguir sus sueños y hacer algo que le apasionaba? Carla se sintió frustrada por los estereotipos de género que aún existían en la sociedad y decidió no dejar que las palabras de esas personas la detuvieran en su camino hacia el éxito. Ella le responde a Mason Mount que su sueño de la infancia es el trabajo de policía, por lo que intentaría con todas sus fuerzas en conseguirlo, y le aseguró que no iba a decepcionarlo. Le pidió que la llevara con el verdadero crimen con el fin de practicar. Él solo agitó la mano, como diciendo qué se puede esperar de una chica cabezota. Al principio, solo le confiaron la clasificación de casos y la clasificación de papeles, sin correr el riesgo de asumir nada. Pero de repente, Igor, un experimentado detective, se rompió una pierna y se tomó una larga licencia por enfermedad. Luego, otro miembro importante también se tuvo que tomar un tiempo de reposo, entonces tuvieron que involucrar a Carla en el trabajo operativo, ya que no había suficiente personal. Recordará el resto de su vida como se hicieron con el control de un mercado de drogas, de las muñecas destrozadas y las manos agujereadas, y un niño que falleció de una sobredosis. Se maravillaba de las jóvenes y elegantes muchachas de las clases altas que buscaban sus dosis de estupefacientes, hundiéndose cada vez más en el fondo. Los colegas de Carla apreciaban cómo ella manejaba a los criminales. Entonces se sentó como todos los demás durante horas en la emboscada y no se quejó de que tenía frío y hambre y no tenía fuerzas. Lo recordaba todo con el más mínimo detalle, captando y absorbiendo toda la información como una esponja. La chica se hizo respetar y empezaron a considerarla como si fuera de ellos. Ahora todos tomaban café frío juntos y discutían los detalles de la próxima operación. Prestaban atención a los consejos de Carla, que a menudo aportaba ideas nuevas y creativas. Enseguida se enamoró de uno de los detectives, Robert Pattinson. Él la miraba de manera penetrante y muy a menudo la hacía cumplidos y no dejaba de intentar, como si fuera una casualidad, tocarle la mano. Carla se sentía muy bien. Además, Robert era realmente un hombre guapo, alto, rubio, con ojos azules, con un físico atlético y en forma, un verdadero atleta. Sintió escalofríos, se puso colorada y le entró pánico en el alma. Todo el mundo sabía que Robert llevaba mucho tiempo casado y tenía 2 hijos pequeños. Él y su mujer no se llevaban muy bien. A menudo discutían como perro y gato. En ocasiones, ella se quejaba con sus colegas de que la situación en casa era simplemente insoportable, y él ni siquiera negaba que solo se había casado por quedarse embarazada. Además, Robert, casi sin dudarlo, admitía que estaba locamente enamorado de Carla. Le regalaba flores y la acompañaba a casa. Siendo una chica, podría haber intentado resistirse a la tentación, pero su corazón en ese momento ya no era el suyo. Ella también se había enamorado y había perdido el control con Robert. Le sucedió algo extraordinario. Robert necesitaba acariciarla y ella sentía que todo su cuerpo temblaba y millones de mariposas empezaron a revolotear en su estómago. Un día, de repente, él llegó a casa a altas horas de la noche, semiborracho, y empezó a golpear la puerta como un loco. Carla abrió la puerta asustada. Estaba ya en la cama, vestida con un camisón fino y brillante,
Carla se frotó los ojos y murmurando le preguntó a Robert qué era lo que ocurría y cuánto había bebido. En silencio, de manera formal, le dejó entrar en el apartamento y cerró la puerta. Robert se acercó a la joven, atónita, y la besó apasionadamente. Ella estaba sin palabras. Carla intentó alejarse de él, susurrándole que no podía hacer eso, que parase. No era correcto que Carla lo hiciera. Ella quería solucionar las cosas dialogando y estaba empezando a sentir miedo. Sin embargo, el hombre ya no pudo controlarse, la abrazó con fuerza hasta que sus huesos temblaron. Le cubrió el cuello de besos y le susurraba todo el tiempo como un loco. Robert le repetía que no le abandonase, que su vida sin ella no tenía sentido. Le rogaba su amor y le decía una y otra vez que la deseaba. Robert estaba loco por Carla como un niño y haría cualquier cosa para ella. Carla temblaba, desbordante de temor, y lo mostraba ante Robert, pero él le dijo que no se preocupase, que no le haría daño. Entonces la joven no pudo resistirse a él. Se abandonó a una pasión loca, la cual la consumió por completo. ¿Qué noche fue aquella? Ninguno de los dos durmió ni un segundo. No podían separarse el uno del otro y así empezó una relación amorosa, secreta. Fue tan apasionada y furiosa que los vecinos del piso se dieron cuenta sin saber lo que pasaba. Incluso, en el trabajo, la pareja intentaba ocultar sus sentimientos, pero sus ojos alegres, sus gestos y sus vibraciones cariñosas les delataban. Al poco tiempo, la mujer de Robert recibe unos desagradables rumores sobre la aventura de su marido con una joven empleada. La mujer, ofendida, acudió inmediatamente al jefe del departamento montando un escándalo y exigiendo que esa puta barata, como ella la llamaba, fuera inmediatamente expulsada. La situación fue empeorando y Carla esperaba que las cosas con Robert fueran serias, porque él decía amarla con locura y ya se estaba divorciando de su mujer. Pero después del gran escándalo, parecía haber cambiado. Se convirtió en un padre de familia ejemplar y empezó a evitar a Carla, ocultándole culpablemente la mirada. La joven lloró día y noche, estaba exhausta y perdió mucho peso. Su jefe la llamó a su despacho y al principio quiso reñirla. ¿Cómo puedes quitarle el marido a una familia desconocida? Pero al mirar a aquella joven rendida, en cuyos ojos leyó una tristeza y un anhelo inexpresables, cambió de opinión. La compadeció y se limitó a sugerirle que como empleada del departamento de operaciones no podía quejarse de ella, que destacaba por su excelencia y perseverancia. Pero debido a lo sucedido, le explicó que no podía seguir trabajando con Pattison y todo por culpa de los rumores y cotilleos, los cuales eran ciertos. Entonces le sugirió que se trasladara a la alcaldía y se mantuviera alejada de Robert. El comisario le dijo que sabía que no sería fácil, pero que Carla podría afrontarlo muy bien. Por otra parte, sanaría las heridas de su alma, ambas partes saldrían ganando, Carla curaría sus penas y Pattison no tendría problemas con su mujer y sus hijos. El jefe le advirtió de que la esposa de Pattison era una mujer de carácter provocador y de que eso no ayudaría a Carla. Si quería alcanzar sus objetivos, debía centrarse al máximo en evitar cualquier problema. Carla se sintió muy avergonzada, ya que estaban hablando de asuntos personales e íntimos, pero incluso agradeció la propuesta y aceptó de inmediato. Ella misma no veía ninguna salida a este triángulo desastroso en el que tanto estaba sufriendo. Le habían dicho 1000 veces que olvidara a Robert, pero su corazón le dolía y lo añoraba. Así pues, la joven se incorporó como funcionaria a la oficina del alcalde. Al principio le pareció horrible andar por los pisos y las casas y apaciguar a los maridos borrachos y peleones, llevarlos a la estación de reeducación, tranquilizar a las mujeres histéricas y a los ciudadanos medio locos que creían haber visto ovnis o algún crimen. También habían inmigrantes clandestinos que intentaban alojarse en algún piso sin autorización y vagabundos que necesitaban ayuda. Fue destinada a la Unidad de Defensa Civil y a otros muchos servicios. Debido a todo esto, a veces caía en depresión y tenía dolores de cabeza.
andaba a todas partes. Tenía que levantarse antes del amanecer si quería llegar a su departamento, y siempre volvía por la noche. Después aprendió a encontrar un enfoque para cada caso y cada persona, y se entregó más a su trabajo aunque estaba terriblemente cansada. Resultaba que para muchos jubilados no solo era importante hablar con ella, quejarse de la vida y del gobierno. Y en cuanto esto ocurría, ella se alejaba en silencio del departamento sin redactar ninguna declaración. Además, se encontró con mujeres maltratadas que se limpiaban la herida de la cara llena de sangre porque se habían enfrentado a sus maridos maltratadores. Pero para Carla, la herida de su corazón no cicatrizaba. Durante el día, en medio de la confusión, parecía no pensar en Robert, pero por la noche aullaba contra la almohada recordando sus caricias y abrazos, y a veces se resistía en llamarle por teléfono durante la noche o enviarle 2 palabras en un mensaje de texto "te quiero". Un día cualquiera de trabajo, un hombre de mediana edad muy simpático se le acercó en el departamento. Llevaba un costoso abrigo de cashmere y tenía un aspecto muy elegante y cuidado. El desconocido se presentó, dijo "buenos días", y su nombre, el cual se llamaba Gabriel Martinelli, un médico cirujano que trabajaba en el hospital de su vecindario. Carla también se presentó muy educadamente. "Soy Carla Andrade", dijo. El señor Martinelli había ido a denunciar un delito a Carla. Le había comentado que cerca de donde vivía había una gran casa abandonada desde hace tiempo y ocupada por vagabundos que creaban allí un caos total. Cuenta que los vagabundos beben, insultan, gritan y a veces se tiran en la calle semidesnudos. Sus vecinos temen por su seguridad y la de sus propiedades, ya que rara vez están en casa y los mendigos podrían entrar y robar algo. Por eso solicita una inmediata intervención para resolver la situación antes de que se vuelva demasiado peligrosa, sobre todo cuando regresan a casa tras un turno de noche. Carla atendió la solicitud y prometió investigar más a fondo lo que estaba ocurriendo. El conductor del coche patrulla, Karim, le ofreció su apoyo y mostró su voluntad de hacer frente a la situación. El hombre le comentó que en la casa abandonada podía haber víboras y que el estado de suciedad e higiene eran espantosos. También señaló que los indigentes que se han apropiado de la casa están en constante estado de embriaguez. Karim se ofreció a acompañarla para que no tuviera miedo, ya que Carla era una mujer. Sin embargo, ella, agradeciéndole el gesto, rechazó la propuesta, afirmando que ya se había enfrentado antes a situaciones difíciles y sabía bien cómo comportarse en esos casos. Se dirigió con decisión en la dirección indicada. Efectivamente, los gritos y los insultos se oían a 1 kilómetro de distancia. Caminó sin vacilar. Aquello era un caos total. Había 3 vagabundos y 2 mujeres. Todos estaban borrachos y la fiesta estaba en pleno apogeo. Les gritó que se callaran. Carla se presentó como teniente de policía y advirtió que llevaba una pistola en la funda, amenazando con disparar si alguien se movía. Ordenó a los presentes que hicieran rápidamente las bolsas y se prepararan para ir a comisaría. Comentó que los vecinos habían presentado una denuncia en su contra por el constante caos y las peleas. En comisaría, el teniente determinaría de inmediato la situación y adoptaría las medidas oportunas para ellos y la casa. Uno de los vagabundos se dio cuenta de lo que ocurría y se acercó amenazante en dirección a ella, que de inmediato le puso las manos por detrás de la espalda. Carla advirtió a los demás que no intentaran nada, preguntándoles si se había explicado bien. Los otros vagabundos se callaron inmediatamente y empezaron a suplicar, diciendo que lo entendían todo y pidieron disculpas. Le explicaron que simplemente no tenían a dónde ir y que bebían porque no sabían qué otra cosa hacer con sus vidas, pero que no querían causarle problemas a nadie. En este jaleo, los ojos de Carla captaron un trozo de foto en la pared, amarillado por el paso del tiempo entre otros desechos. Por alguna razón, de repente, le resultó familiar. Lo sacó y lo cogió en la mano. La sacudió con las manos para quitarle el polvo y empezó a mirarla. Y fue entonces cuando la descubrió.
Era la misma foto que tenía con ella en el orfanato. La había limpiado durante muchos años hasta agujerearla y conocía cada parte de memoria, incluso las rayas. La foto mostraba a una niña sentada en el regazo de una mujer desconocida, abrazando a alguien con la otra mano, pero la foto estaba rota y no se podía ver a quién. Solo se veía el borde del vestido de la otra niña. Era sin duda la segunda mitad del recorte de la foto que tenía. Así que hay dos niñas y además eran gemelas. Aquella mujer es probablemente su madre. Carla trató de observar sus rasgos, pero por más que buscó, no pudo encontrar ningún parecido con ella misma. Era extraño, quizás se parecía a su padre. Con manos temblorosas dio la vuelta a la foto. Había una inscripción, pero a causa de la humedad y del tiempo estaba tan borrosa que no se distinguía nada. Estaba totalmente en estado de shock. Tantas preguntas y ninguna respuesta. ¿De quién es esta casa? ¿Ella nació aquí? ¿Qué le entregó el orfanato y por qué? ¿Quién puso el recorte en el bolsillo de su vestido? ¿La fotografía? Comenzó a rebuscar frenéticamente en un montón de basura que había cerca. Pero, aparte de algunas ropas y zapatos de niño, no encontró nada de interés. Los vagabundos boquiabiertos miraban lo que hacía Carla, para qué necesitaba toda aquella basura, y se reían en silencio de ella, pero por miedo no decían nada en voz alta. No se atrevían, los polis del barrio eran demasiado duros. Aunque hacía mucho frío, Carla salió igualmente en busca de información sobre el propietario de aquella casa abandonada. Decidió visitar a un vecino, el mismo médico cirujano con el que se había puesto en contacto en la comisaría de la policía, que estaba en la casa en ese mismo momento y la recibió calurosamente. Le enseñó la casa limpia, confortable y la cocina y empezaron a hablar. El hombre empezó a moverse, a preparar té y a poner en la mesa platos sencillos, galletas y pan de especias. Carla tenía una pregunta muy importante. Sabía quién era el dueño de la casa abandonada. En ella había encontrado algo relacionado con su pasado, ya que había crecido en un orfanato y quería descubrir el misterio de sus orígenes. Gabriel Martinelli, a quien había acudido, no podía ayudarla, ya que se había mudado recientemente y no conocía a los anteriores propietarios de la casa. En su lugar, le sugirió que acudiera a Marcus Radford, un veterano que vivía cerca y probablemente conocía a las familias de los alrededores. Carla agradeció al médico y se dirigió en la dirección indicada. Finalmente, Carla llegó a la casa del anciano y le pidió ayuda para saber quién era el dueño de la casa abandonada. El anciano, que había vivido en el barrio toda su vida, empezó a contarle su historia. Hace más de 20 años, la casa abandonada era la más grande y próspera de toda la calle, con grandes ventanales, un ático bien cuidado y un gran gazebo en el patio. Marcus recordaba muy bien que la familia que vivía allí, los Garfield, se habían marchado de la ciudad a la mañana y nunca más se supo de ellos. Carla escuchó atentamente la historia y se sentía más cerca de averiguar la verdad sobre su pasado. Los Garfield eran empresarios muy conocidos en la ciudad, propietarios de una red de panaderías y pastelerías cuyos productos se consideraban increíbles. Aunque actualmente la calidad no es la que era, en su día cuando horneaban pasteles con relleno natural y sin productos químicos como mermelada y leche condensada, todo el barrio quedaba cautivado por su aroma. El dueño, Andrew Garfield, era un hombre duro, severo e intransigente, que nunca había llegado a ir de acuerdo con sus competidores, ya que consideraba su negocio como una forma de vida y una empresa familiar. Por el contrario, su esposa Antonella Rodríguez era una mujer dulce y amable que siempre ofrecía gustosamente a sus vecinos fruta como manzanas y cerezas. A pesar de su éxito como empresarios, la pareja siguió sin tener hijos durante mucho tiempo y Antonella no tuvo suerte en sus intentos de quedarse embarazada. Finalmente, a los 40 años, Antonella consiguió quedarse embarazada y nacieron gemelas. Desgraciadamente, todo fue difícil desde el comienzo. Hubo complicaciones durante el parto y Antonella tuvo un problema de salud. La mujer murió durante el parto
y Andrew Garfield se vio obligado a llevarse a sus hijas del hospital de maternidad y cuidarlas solo, lo que supuso una carga insoportable para él, que no podía abandonar su trabajo a pesar de sus esfuerzos por mantener su negocio y al mismo tiempo cuidar de sus hijas. Andrew Garfield se sentía abrumado y agotado. El anciano contó un recuerdo en el que Andrew una vez se quejó de estar hecho un desastre, de no conseguir ir a ningún sitio, de no poder acudir todo a tiempo. Fue entonces cuando le aconsejaron contratar a una niñera, aunque éstas iban cambiando varias veces por la exigencia del trabajo y las responsabilidades. Tenían que estar calificadas y tener experiencia para cuidar de 2 niñas al mismo tiempo. Cuando Carla y Marta tenían 3 años, llegó una nueva niñera, pero Andrew no la atendió. No tuvo tiempo. Desgraciadamente, Andrew Garfield murió de un ataque al corazón y la niñera y las niñas desaparecieron sin dejar rastro, como si se hubieran esfumado en el aire. Fue un asunto tan mediático que la policía hizo una incursión en todos los locales. Todo el mundo estaba consternado, buscaron a las niñas por todas partes, en los bosques y las alcantarillas, en los sótanos, pero por desgracia no encontraron nada. Las niñas y la niñera habían desaparecido y nunca las encontraron. Todos los periódicos se llenaron de grandes titulares, incluso hubo un reportaje en televisión. Se pegaron fotos de las niñas en todos los muros. Desde entonces la casa estaba abandonada y los competidores se han hecho cargo del negocio. La familia Garfield está enterrada en un cementerio a las afueras de la ciudad, en la esquina derecha delante de un sauce. Cuando era joven, el señor Marcus iba a menudo a ese lugar para recordar a sus vecinos y cuidar las tumbas, pero ahora se encuentra más débil y ya no puede hacerlo. Han pasado 5 años desde la última vez que estuvo allí. Carla se sorprendió al ver cómo el señor Rashford había escrito con detalle la historia de sus padres y confirmó que tenía una hermana, como en la parte de la foto encontrada en la casa. Pero ¿dónde está? ¿Dónde podría buscarla? Carla estaba temblando intensamente y no se dio cuenta de la lluvia torrencial ni del frío viento del exterior. Giró la cara hacia otra persona en busca de consuelo. Ella misma comentó que lo que estaba haciendo era algo necesario, aunque se hubiera involucrado accidentalmente en un desafío. Ahora tenía que hallar el hilo del que tenía que tirar con habilidad y desenredar la compleja red de secretos familiares de alguien. En su cerebro solo había un pensamiento: cómo encontrar a su hermana. Después de todo, era su hermanita y eso significaba que ya no estaba sola en el mundo. ¿Será posible que de repente tuviesen suerte y se encontraran? Ni siquiera podía creer que pudiera ocurrir. Al día siguiente, Carla, en búsqueda de su hermana, revisó todos los archivos, los viejos informes, por nombre, primero Marta, y no pudo encontrar ninguna pista, ninguna conexión. Es decir, Marta aparentemente no creció en un orfanato. La desesperación de Carla ya era total, pero entonces miró de nuevo la vieja fotografía y tuvo una idea ingeniosa. Fue al departamento de operaciones para que un amigo escritor, Jacob Sáez, examinara la escritura borrosa del dorso y como por arte de magia la descifró. Decía Marta y Carla, con la niñera Verónica González Márquez. También aparecía el nombre de una persona que, al parecer, tenía algo que ver con su desaparición y la de su hermano. Encontrar a una mujer con un doble apellido, no estándar, resultó bastante fácil. Y con la ayuda de otros agentes y del personal de la oficina de pasaportes, 2 semanas después, emocionada, Carla se plantó en la puerta del apartamento de su antigua niñera. Vivía en un pueblo cercano, llamó al timbre y le abrió la puerta a una mujer mayor, muy desarreglada, pero al mismo tiempo muy elegante y de mucho estilo, mientras un niño de 5 años paseaba cerca con una pistola de juguete y parloteaba. Las mujeres entran en el salón en absoluto silencio. Están a punto de entablar una larga y seria conversación. La señora le dice al niño que vaya a jugar a su habitación para que puedan hablar. El niño corre a la habitación y Verónica comienza a contarle todo. Verónica sabía que tarde o temprano llegaría el momento en que Carla la encontraría. Era algo que llevaba tiempo esperando. Cuando por fin llegó ese día, Verónica se sintió abrumada por la culpa y la vergüenza. Era plenamente consciente
de que había arruinado la vida de Carla y de su hermana. Aunque se había arrepentido muchas veces, Verónica seguía sintiéndose mal por haber abandonado a la niña en un orfanato años atrás. Sabía lo difícil que había sido para Carla y quería explicárselo, pero no sabía cómo. Cuando Verónica vio a Carla, rompió a llorar y bajó la cabeza, increíblemente avergonzada por lo que había hecho. Carla, por su parte, estaba nerviosa y quería saber la verdad. Al fin y al cabo, aparte de un pedazo de foto y muy poca información, no sabía nada de su pasado. Tenía algunas fotos en el bolsillo y se preguntaba quién aparecía en ellas. En voz baja le pidió a Verónica que le contara la verdad. Verónica suspiró profundamente antes de empezar a contar la historia. Hace 25 años, ella trabajaba para los competidores de los Garfield, los padres de Carla. Los Garfield poseían una red de panaderías y pastelerías muy rentable y exitosa, y los productos se fabricaban exclusivamente de acuerdo con recetas antiguas del libro de cocina que el padre de Carla, Andrew Garfield, guardaba de la abuela. Sin embargo, los competidores querían obligar a los Garfield a firmar un cruel contrato para vender el rentable negocio por unos centavos. Ellos sabían que, para salvar a sus hijas, los Garfield harían cualquier cosa, así que enviaron a Verónica a casa de la familia de Carla, disfrazada de niñera, para ganarse su confianza y luego secuestrar a las niñas. Verónica aceptó el trabajo presionada y amenazada, ya que su madre estaba enferma de cáncer y necesitaba un tratamiento en el extranjero y unos medicamentos caros. Aunque sabía que estaba haciendo algo malo, aceptó hacerlo por el dinero. Verónica se arrepintió de lo que había hecho y no pretendía justificarse, sino que explicaba cómo lo había hecho y por qué lo había hecho. Una vez que Carla supo la verdad, Verónica se sintió un poco más aliviada, aunque seguía sintiéndose terriblemente culpable por lo que había hecho. La historia que Verónica le estaba contando a Carla era muy difícil de aceptar. Verónica sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a su pasado y contarles la verdad a Carla y a su hermana. Y en ese momento había llegado. Comenzó diciéndole que el presentimiento que había tenido años atrás por fin se había hecho realidad y que ella era la culpable de haber arruinado la vida de Carla y su hermana. Verónica le pidió perdón por haberla dejado en un centro de acogida y que en realidad en un momento dado se había arrepentido mucho de haber tomado esa decisión. Verónica le explica que desde el principio se llevaba bien con Carla y que encontró la manera de ganarse su afecto. Verónica se dio cuenta de que ella no tenía afecto maternal y se apegaba sobre todo a Marta, su hermana, que era una niña muy dulce. Verónica se dio cuenta de que Carla era más parecida a su padre, caprichosa y testaruda. Explicó que el día acordado llevó a Carla y a su hermana a dar un paseo por el parque y les prometió muchos juguetes y un gatito. Todo pareció salir según lo planeado, y Verónica se instaló con ellas en un parque infantil abandonado. Entonces, los competidores informaron a su padre del secuestro de las niñas para chantajearlas. Luego ocurrió algo inesperado. Andrew Garfield murió al instante de un ataque cardíaco fulminante tras enterarse de la desaparición de sus hijas. Verónica explicó que no temía por su vida, pero que no podía dejar a su madre completamente indefensa, porque no tenía a nadie más que a ella misma. Tras la muerte del señor Garfield, Verónica se encontró sola, sin la seguridad económica que le habían prometido y con una gran carga de responsabilidad sobre sus hombros. Decidió utilizar su astucia y sus habilidades para sobrevivir en las calles y finalmente consiguió un trabajo en un restaurante local. Con el tiempo se convirtió en la gerente del restaurante y empezó a hacerse un nombre en la industria alimentaria. Pero a pesar de su éxito, nunca olvidó a Carla y Marta, las dos chicas que había abandonado años atrás. A menudo pensaba en ellas y se preguntaba cómo vivirían. Intentó encontrar información sobre ellas en varias ocasiones, pero siempre se encontraba en un callejón sin salida. Solo después de 25 años, Verónica recibió por fin una pista sobre el paradero de Marta,
un cliente habitual del restaurante donde trabajaba le dijo que había visto una mujer muy parecida a ella en una cafetería cercana. Verónica decidió seguir la pista y acabó encontrándola. Sin embargo, el reencuentro no fue fácil. Marta se sintió traicionada y furiosa al descubrir la verdad sobre su pasado y la responsabilidad de Verónica en su abandono. Verónica intentó explicarse y pedir perdón, pero Marta se negó a escucharla. Con el tiempo y tras mucho esfuerzo, Verónica consiguió ganarse la confianza de Marta y a través de muchas conversaciones y disculpas sinceras, finalmente empezó a perdonarla. Aunque nunca pudo recuperar el tiempo perdido, Verónica se sintió aliviada al poder hacer la paz con su pasado y encontrar a una de las niñas que había abandonado hace tanto tiempo. Transcurrieron 6 meses y la conciencia del autor del secuestro, que era la persona que había ideado el plan para destruir la cadena de panaderías del señor Garfield, lo atormentaba cada día desde que Carla y Marta fueron abandonadas en el orfanato. Con frecuencia pensaba en Carla y Marta, así que no pudo soportarlo más y decidió volver al orfanato con la intención de llevarse a una de ellas y criarla como una hija. Ya que él no podía tener hijos, se sentía culpable del delito del secuestro y además de la muerte del señor Garfield. ¿Por qué había elegido a Marta en lugar de Carla? Era muy sencillo. De las dos, Marta era más débil y caía enferma a menudo. No habría sobrevivido en el centro de acogida y Carla, a pesar de ser una niña, gozaba de excelente salud. El secuestrador se llamaba John, no habló a nadie de la adopción y sabía perfectamente que tenía que conseguir una gran suma de dinero para comprar el silencio de todos. De hecho, la polémica en torno a este caso fue grande. Le ayudó una señora que trabajaba en la administración. El señor John no tenía hijos. Se preparó y fue al encuentro con la señora y llegaron a un acuerdo. Marta sería su hija. Aunque de inmediato no se sintió a gusto ni tranquilo con la niña, con el tiempo la fue amando, como si fuera su propia hija. Y, a pesar de todos los tratamientos debido a su mala salud, el hombre la crió con dignidad y le dio una excelente educación. La hija de John se casó con un hombre de familia adinerada y dio a luz a su nieta Mariana. Todos estos años, sin embargo, John se sentía muy culpable, ya que se había portado como un cobarde y no se había atrevido a llevarse las dos niñas. Carla estaba en estado de shock, incapaz de interiorizar toda la información que había recibido de una sola vez. Ese día, cuando descubrió la verdad, solo pudo preguntar dónde estaba su hermana y expresar su deseo de verla. Tras semanas de laboriosa búsqueda, Carla consiguió la dirección de una casa a pocos kilómetros de su pueblo, donde podría vivir su hermana. Enseguida se dirigió al lugar. Un poco desesperada, Carla tocó a la puerta, que se abrió y apareció Marta, que era idéntica a Carla en todos los aspectos. Ambas tenían los mismos ojos marrones, la piel oscura y hoyuelos en las mejillas. La única diferencia era que Marta tenía el pelo corto y brillante, y había engordado un poco después de dar a luz. El parecido era tan asombroso que Marta se quedó boquiabierta al ver a su copia delante de ella y se limitó a preguntar quién era aquella chica. Carla suspiró profundamente y abrazó a su hermana, diciéndole que se sentara y que tenía que contarle lo que había descubierto en los últimos días. Sabía que Marta conocía la historia de la niñera, pero necesitaba contarle todo lo averiguado para deshacerse de todas las emociones que había sentido durante esos días. Le dijo que no podía creer que después de tantos años hubiera conseguido volver a encontrarse con una parte de su verdadera familia. Sin decir una palabra, las dos se abrazaron y lloraron juntas. En el abrazo, ambas recordaron un episodio de su infancia cuando también se abrazaron y lloraron en el orfanato para niños abandonados. Carla mostró a su hermana el fragmento de la foto que había conservado durante toda su infancia en el orfanato. La había encontrado en el bolsillo de su vestido, cuando la habían dejado allí, y siempre se había preguntado de quién era la mano que tenía en la foto. Este secreto la había perseguido durante mucho tiempo y anhelaba encontrar a alguien que conociera su historia.
Por fin, su deseo se hizo realidad y estaba muy contenta de haber reencontrado a su hermana. Carla y su hermana se abrazaron emocionadas, acariciándose la una a la otra. Marta le pidió a Carla que le contara todas las cosas horribles que había tenido que vivir allí. Y Carla, sin poder resistirse más, le contó su vida en el orfanato y todas las cosas terribles que había tenido que soportar de los otros niños. Le reveló que las personas que trabajaban allí decían que no tenía padres ni familia, que estaba sola en el mundo. En casa de Marta, Carla conoció a Mario, su marido, que resultó ser una persona maravillosa y muy amable. Después de hablar y de tranquilizarse un poco, tras tantos problemas y revelaciones, decidieron ir al cementerio a buscar las lápidas de sus padres fallecidos. En el cementerio, las hermanas encontraron las tumbas de sus padres y tardaron un par de horas en limpiar las lápidas, a causa de la maleza que había crecido, y por fin pudieron ver los retratos de su padre y de su madre. Marta habló en voz baja mientras se acercaba a la lápida y saludaba a sus padres. Les explicó que se había arrepentido de no haberlos visitado antes. Carla, desbordada por la emoción, sollozó y se derrumbó ante la tumba, dando las gracias a su madre por haberles dado la vida a ella y a su hermana, aunque fuera a costa de la suya propia. Carla mencionó que su vecino Marcus Ransford le había dicho que su padre era una buena persona y que se preocupaba por ellas. Marta intentó consolar a su hermana diciéndole que si su padre hubiera estado vivo, nunca se habrían separado y Carla nunca habría acabado en un orfanato. A pesar del odio y el desprecio que sentían por Verónica, después de lo que descubrieron sobre lo que había hecho, encontraron consuelo al reencontrarse y prometieron no separarse nunca más. Juraron volver y encargar un nuevo y precioso monumento en honor a sus padres. Carla dijo que estaba orgullosa de tener unos padres como ellos e intentaría recuperar el tiempo perdido con su hermana para honrar la memoria de su familia. Al despedirse prometieron volver pronto.